Vamos a empezar con grabar. Sí, y buenas noches. Puedo decir buenas noches porque no hay luz. Ya no hay luz. ¿Sí? Sí. Hay luz allá, sí, hay luces aquí dentro de mi casa, pero no hay luz afuera. Así que puedo decir buenas noches. Ok. Sí, sí, Juanita. Just as a reminder, I got the Scottsdale catalog in the mail. Oh, for and winter. We could register November 28th, though they said it's November 28th, 2023, but I think they meant 2022. And the classes start January 11th. Yeah. El 11. Es tarde. See, tarde. January 11th. And there's 11 classes, so I don't know, how long it's going, what are we taking off? Oh, it will run January through March. Okay. And because we don't have things like Thanksgiving and Christmas, is because it's past Christmas. I think the only holidays that wind up happening are things like President's Day. Believe it or not, even though I am online with my Monday classes, they'll take President's Day off. And all the people from the classes look at me and say, why? They're not giving us a class. Why, why they're closed, we're not really closed. So usually I wind up doing a day for them anyway. And so if it says 11, that's probably right. It probably goes to the last week in March, I'll bet. Yeah, see, I can't see it yet. If I go in, it won't show me all the dates yet. Okay. Because they haven't started registration. But I did start to get questions. So see, that's why I got the question from somebody who was a new student, because they didn't know. So they don't send you the brochure. Oh, no. No vivo en Scottsdale y así que no recibo nada. No. Well, they changed the time on the Tai Chi class from 10 o'clock to 9:30 on Wednesday morning. Well, that could have been a room issue on their part, No, well, they did not consult the instructor. They just changed it. So, para que sepan, just so you guys know, when the lovely people at Scottsdale, I'm not being sarcastic, when the folks at Scottsdale have to arrange things, they are very stressed to make all of those rooms and classes work with each other. So anytime there is, let's say, a different class or some kind of meeting that they have to slot into a room, that can cause them to bump some of your other classes times around, just so you know. That can happen. Apparently it's for bridge playing. So there you go. They can have Yeah, you can get bumped by other activities. That does happen. Thankfully, that does not happen to me. So, okay, no me pasa a mí. Bueno, vamos a empezar. Y gracias por las fechas. Thank you for those dates, because I always find out later down the road. They already want me to start planning for spring. So I'm like, spring? May? Are you kidding? Okay, but I know they have to do that. So, okay. Well, the 28th starts registration for residents at 8 in the morning. 28. Okay. I will put that in the email. That's probably a Monday. Okay. Bueno, vamos a empezar con la clase. Y gracias, Juanita. Thank you. Hoy es una clase de... Hay una moto. Sí, hay una moto muy ruidosa fuera de mi casa en la calle. Ok. Bueno, hoy es una clase de un poquito de todo. This is going to grab a little from here and from there. I know some of you want to work more on, that whole confusing thing that is lo or la versus le or les. We're going to make time for that.
You will continue to see a little bit of subjunctive here and there. That will happen. I do want to focus a lot on storytelling, which means you're going to hear a lot of past. That's why you had the video that you had. And we also had a request for getting to know those shortcut words, words that are purposely abbreviated, not abbreviated with a dot like Mr. or Mrs. MR, but words that are cut short. So I'm not quite sure how much of that we're going to fit in, pero, por lo menos dos personas, at least two, quizás más, maybe more, tenían preguntas del video de las criptas. De las criptas. Así que tengo cosas aquí cerca de mi escritorio que voy a usar para hablar un poquito. Y la pregunta fue sobre dos versiones de la historia. ¿Por qué? Y voy a, perdón, tengo que hacer clic en share, compartir. Ok, y creo que encontré la parte confusa. Ok. Ok. Bueno, vamos a como empezar cripta aquí. para enterrar los cuerpos que habían sufrido la enfermedad. De ahí su nombre actual, la cripta. Antes de terminar el recorrido, nuestra guía Ayelen bajó su tono de voz. Nos contó, como si fuera un secreto, que algunos años atrás el lugar se cubrió con un humo blanco hasta 2 metros de altura, que son como unos 6.5 pies. Las personas que trabajaban allí y los que estaban de visita se asustaron mucho. Ok, creo que sí, aquí empieza la parte que confundió, que les confundió a algunos de ustedes, ¿sí? People who were working there and those who were visiting on a visit, ¿sí? Freaked out. They got scared. Y fíjense, notice how we flip between the people who were working there and people who were on visit, estaban de visita, se asustaron, they got scared. Pretérito es pretérito porque es un evento, okay? This triggered a feeling in them. Not that they were scared the whole visit, but they got scared by all of this smoke. Humo! Y cerraron la cripta. Al día siguiente la volvieron a abrir y encontraron todas las baldosas del piso. Oh, al día siguiente, the next day, la volvieron a abrir. Oh, un poquito difícil. La volvieron a abrir. La refiere a la cripta. ¿Entienden, no? La abrieron. O la volvieron a abrir. So the difficult word in there is volvieron a abrir. Those three words connect. Volvieron a abrir. Significa abrieron otra vez. Abrieron otra vez. Es igual a volvieron a abrir. Okay, and now we got this extra monkey wrench thrown in here of the la. Es un poco confuso, okay? La volvieron a abrir, they opened it again. O podríamos decir también, sí, podríamos decir, they reopened it. La volvieron a abrir.
y encontraron todas las baldosas. Es una baldosa. Es una baldosa. Una baldosa es algo, es de material cerámica o de piedra, depende, ¿no? Y una baldosa es para boom, ¿sí? Así, caminamos en las baldosas. Ok, todas las baldosas, all the tiles del piso, despegadas. Marilyn? Sí, See, what is it? Baldosas here, could you also use suelos or tejas tiles? sí. Oh, en Or not los just for the techos, roof? in the tiles? Well, a in the floor ceiling? tile. A floor tile. Es Tejas para el de- suelo. Can you say una teja de I can't, my mind isn't working, I'm sorry. No, está bien. So, Solamente para el piso. This is only for the floor. okay, Okay. No. so the creo que roof, no. in other words, Si it's a roof hablamos del techo, see, no se usa baldosa. okay, so we use the word tile for both. But that, Sí. no es igual en No, español. no es igual, no. No. Y no se usa baldosa si es algo solamente decorativo para las piedras. So tiles that are on the wall that are decorative are generally called azulejos. Azulejos. Yeah. Azulejos would be a tile, but it's there to look pretty, to look decorative, not to walk on. Yeah, azulejos. Or, maybe in your bathroom to be, again, both protective and decorative. Azulejos. It looks like the word azul, Sí. blue, but azulejos. Pero no es igual a baldosas. Baldosas son para el piso. Son para caminar. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se dice roof tile? ¡Qué buena palabra! Tejas. Pero, ok. Estaba pensando dentro. I was thinking about inside the house. Hablas del techo de la casa, ¿no? Sí. Bien. Ay, tengo que pensar un poquito. A ver. Debo saber. I ought to Aquí know. en el diccionario Pero, dice teja. momentito. La voy a reconocer cuando la veo. Sí, azulejo, but that's a wall. Baldosa, sí, teja, mosaico, no. Tengo que investigar. Tejas. Sí. Roof, covered with tiles. Tejas. Sí, tejas. 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 Es mismo Como el de- estado de Texas, Claro. like the state of Texas. Yeah, sí. Bueno, arriba del techo, sí. La parte que cubre el techo. La parte, sí. Las tejas. Oh, sí, claro, tejado. Tejado, I'm thinking about the, descriptive word, tejado. Para cubrir la casa, no es baldosa, no, es una teja. Ok, bien, ok. Hablaron de, bueno, las baldosas del piso despegadas. Despegadas. ¡Qué lista soy yo!
you. How clever I am, casi. Okay. The two versions they're talking about have to do with this. If you don't know the word despegadas, you can maybe guess, if you are very clever and you think kind of hard. See, despegadas, this word here, despegadas, habla de baldosas. Despegadas, como si hubiesen flotado. Hubiesen flotado just means as if they had floated up, as if they had been floating. Okay. Okay. ¿De qué se habla? Pegar, pegar, no despegar. Pegar puede decir esto, esta acción, pegar, pegar, au, pegar, ¿sí? Pegar a alguien, slap somebody, smack them upside their head, hit them, pegar, ¿ok? Pero hay dos definiciones para pegar, por lo menos. Pegamento es esto. Pegar también es to stick Glue something down? Glue something down, to make it stick to something else. ¿Sí? La cosa aquí, la botella, es una botella de pegamento, pegamento. Y el verbo, la acción es pegar. Entonces, despegar means Unglued. unglued, unstuck. Pegada, something that is pegada is glued on, is stuck on. You know, es obvio que no se usa pegamento como botella en esta material, okay? Pero despegada. So what they were talking about, when they opened this up, they found all of the tiles unstuck as if they had been Floating. hubiesen flotado, see? As if they had been floating up. They were kind of all rearranged, right? Displaced. So if you know that pegar can also mean to glue, to stick something on, to make something stick to something else. Despegar is going to mean you're taking away that quality. Unstuck. The tiles, which should be fixed really firmly in the floor, were like all over the place. Yeah? Okay. So, un enigma sin resolver. Sin resolver. An enigma, we would say a puzzle, a conundrum, a puzzle, an unresolved puzzle. A mystery. Yeah, a mystery. Yeah, you know what an enigma is, right? World War II, the enigma thing, right? Figuring out the code. Okay. Yeah, an unsolved puzzle, an unsolved mystery. And now what they're going to talk about is two different theories. One is very scientific, one is very Halloween-like. Hizo despegadas como si hubiesen flotado, un enigma sin resolver. Y aunque muchos sostienen que ese fenómeno podría haber sido generado por el gas que se Some say that it might have been created, that this situation might have been caused by, caused by el gas que se desprende de los huesos enterrados, gas that might have been emitted from the Bones. buried bones. Other people thinking like more about the occult. se desprende de los huesos enterrados. Otros más esotéricos
sostienen que fueron los fantasmas de las personas sepultadas durante la epidemia que azotó a la región. Other people said it was really the ghosts Okay. of the buried people, the interred people, sepultadas, personas sepultadas, the people buried, the people interred during the epidemic that hit that region. Okay. And azotar es una palabra muy sofisticada. Azotar se refiere a hit, a algo muy de repente y muy fuerte, como una tempestad, like a storm hits a city, or winds hit the building, yeah? Or in this case, an epidemic hitting the city. Azotar is used for something that hits in a wave that's very strong, okay? Es así, okay? Entonces, se refiere a las dos teorías. La teoría muy científica, ¿sí? Que había gases, ¿sí? Gases sueltos de los huesos de los enterrados y también que había fantasmas. Also that there were ghosts. So it depends on your point of view. So she released that more for Halloween fun. Bien. Ahora sí. Está bien. Does that answer your question? Yeah, I wasn't sure if they were talking about the gases being the ghosts, or if that No. was the second theory. There was some piece of it that was lacking in my brain. There was all this smoke and stuff was gases that were emitted, and that it had actually loosened the glue, and the things had shifted around during the night. But of course, because she releases on Noche de Brujas on Halloween, they're funning with us. Yeah. Yeah, it could be the ghosts that did all this stuff. Así So, es, yeah. sí, así es. Ok. Ahora, no hay ningún misterio, ¿bien? Ok, no more mystery about that? ¿Sí? Bien? Ok, vale. And, did you get to see did you go all the way to the end to see the answers? Yeah, See? oh yeah. Okay. Could you recognize a lot of those verbs after you did a couple of repeats and went around the block a couple of times? See or no? See? Could you get at least 60% of those verbs? 60%. Well, the thing with me and preterite and imperfect is a lot of times I can make a case for either, because I can make it into a description, I can make it into an event, I can overthink it and go down that bunny rabbit trail, and then Fred's right with me. So, but yeah, so it's like, why number 7? Why is number 7 Estaba about the telephone company putting in the cables? Okay. No. Sí. Okay. Está hablando. Voy a compartir. I'm going to share this so you can see what she's talking about. Aquí tienen las respuestas. Here you've got the answers, right? Okay. ¿Sí? Yeah. Bien. Y tiene una pregunta de número 7 aquí. Está, it does not let me highlight because this is off of Dropbox. Estaba haciendo excavaciones. Ok. Y a veces es mejor ver toda la frase en contexto. Ok. En el tour. And I want you to know there are a couple of words that are used for tour, as in you kind of cruise around checking stuff out because you're a tourist, right? Tour, and notice how they put that in italics.
That is becoming more and more adopted. I'm going to say it's Spanglish because I don't think it's quite that, because it's not really a like border between Mexico and US thing. But a lot of Spanish speakers, especially if they are younger, have started to adopt more this word tour. But the formal word for that is recorrido. Recorrido. Recorrido, to rerun, means that recorrer means to tour, to look around in a leisurely way and examine as a tourist would, okay? Pero en el tour fuimos a un lugar bajo tierra, we went to a place underground, que yo no conocía, that I was not familiar with. Okay, que es la cripta jesuita que se remonta a principios del siglo XVIII, right? 18th century, which means the 1700s, y que fue redescubierta and was rediscovered. Ooh, that's a true passive voice. Fue redescubierta casi por casualidad, almost by chance. En el año 1989, cuando una empresa telefónica estaba haciendo excavaciones para pasar cables de teléfono. Okay, it was rediscovered by chance when a phone company was digging. And she phrased this as estaba haciendo excavaciones, was excavating. Quite literally, in this case, it would be excavating because you have to dig very deep, okay, to put phone cables, okay, phone lines in. Está haciendo excavaciones. Okay. Here's what we're doing. Fue redescubierta. It was rediscovered. When you discover something, it happens like that, right? See? Muy de repente. So we have fue redescubierta. But it was rediscovered while they were digging. They were digging before they discovered it. Still digging, still digging. Oh, discovered. Still digging around. Oh, still digging afterwards. That truly is, it is background information more than description. It is description in a way, but It's interrupted action, right? it is interrupted action. Sí, es mejor. Estaba haciendo excavaciones is used in imperfecto because you're talking about background action. It was going on for a long time, long time, long time. Oh, boom, we hit a crypt. And they still kept digging because they had to get those phone lines in. Okay, so the digging was what was going on in the background, and that was interrupted by the discovery. That's why you have those two. The one happened at a specific moment, okay, but what was interrupted was that digging process, and that is why they use that imperfecto there. Okay, so with imperfecto, I'm going to say a good way for you to think about it as you're listening is it's either likely to be either description or a process that was going on for a long time that was interrupted by something else. When you marry the two, when you put together, no, they can't really get married. They don't code. When you put those two together, when you have a juxtaposition of pretérito and imperfecto in the same sentence, that means that one thing was continuous action going on in the background and the preterite interrupted. And that's what's going on there. That's right. So I know there are all these reasons, but think of it as mostly really, I'm going to say, here are your three most common things for needing imperfecto. Imperfecto is needed for habitual actions, things that happen lots and lots and lots of times over and over again. They're needed for description
in the past because we can't peg description to a time. Yeah, and then it's over. The trees are tall. Well, they didn't stop being tall. They were just tall. Yeah, flat out description. And this idea of an action that took a long bit of time. It was ongoing action. It was happening for a long time, and something happened in the middle to interrupt it. And that's what's going on in that case. Okay, bien? Sí. Okay. Otra, bueno, Federico, dime. So I understand 13. I understand why azoto is preterite, but I don't understand why 14 azoto is also preterite. I mean, I'm assuming that 13 is preterite because we're talking about a year, you know, we pegged it to something, but why is 14 also preterite? I used it. Oh. Ok. Está hablando del número 13 y del número 14. Ok. En el año 1820, una epidemia de cólera azotó la ciudad de Córdoba. In 1820, cholera epidemic hit the city of Córdoba. Y este oratorio se usó como cripta. And this chapel, oratorio aquí es como chapel en inglés. This chapel was used, the se usó really goes together. It's like a fake passive voice. This chapel was used as a crypt. But you see what we're doing? En el año 1820. We're pegging this whole thing to 1 year when this happened. I got it. Okay. Y por eso, and that's why. Okay. It wasn't being used as a crypt before 1820. Oh, we're telling you the year that started to happen. I see. Okay. Ah, por eso. Es buena pregunta. That's a good question. Okay. Hay otra pregunta. Any other question in there? You're like, I don't know why they did that. That's a good question. No. Okay. No, nada. Okay, bien. Bien. Okay, vale. Entonces, vamos a pasar entonces a otro tema. We're going to move on to a different theme. Vamos a hablar del arte. Y ustedes también tenían vocabulario del arte, ¿no? Del arte. Y this was something that folks wanted, ¿sí? Bueno, entonces, tengo preguntas o sea, temas, cosas de que podemos hablar del arte. Bien, I think I'm going to send you off into some smaller groups to do some of this, but we're going to preview the questions again in case somebody isn't quite clear, and you'll see the questions. We're going to split them into the two parts because otherwise it'll just become too long in the tooth, okay? Las bellas artes, the fine arts. And the fine arts, we're going to encompass everything that has to do with music and art and everything, but mostly visual art today, see? The fine arts, if we say bellas artes, plural, es las bellas artes. If we talk about arte singular, it is always el arte. This is just a phonetic thing. Just know that it's always el arte, but el arte is really not masculine, even though we say it as el arte. Okay? Okay. ¿Por qué? Pregunta. Porque en español no se puede decir la arte. La cannot stand next to an accented word, a word that starts with an accented sound.
It's just a thing. Okay. If it is an accent, that means if we punch that first ah sound, and when in this word arte, we're not saying arte, we're saying arte. So when we've got an accented ah sound right here, when we're punching that sound more, we cannot say la arte. That problem goes because then you have two ah sounds right next to each other. L'arte, no. El arte, pero el arte francesa, French art, el arte abstracta, we still use feminine things to describe that word arte if we use an adjective to talk about it, para que sepan, just so you know. And when we make it plural, that need to use the el goes away, because when it's plural, it's las artes, and then you have an S next to the A. So it doesn't matter. Okay, pero vamos a hablar de esto. We're going to talk about this, or you guys are going to talk about this. ¿Sí? Las bellas artes incluyen el arte visual, el arte de la literatura, el drama, plays, yeah, el drama. Las artesanías, artisan work, that means craft work. Artesanías significa craft work, ¿sí? Entonces, para joyería o algo decorativo, no sé. Y la música. Y ustedes van a hablar en grupos pequeños, ¿sí? De qué tipo de arte te interesa más, el arte visual o la música. What kind of art do you like more? ¿Sí? ¿Prefieres el arte tradicional o el arte moderno? Do you prefer? Shouldn't it be moderna? ¿Perdón? Oh, Should it be moderna, moderna? gracias, sí, That's moderna, gracias. Sí, el arte moderna, gracias. ¿Qué artista o música es tu favorito o tu favorita? What artist or what musician might be your favorite? ¿Cuáles son los mejores museos que has visitado? Which are the best museums that you have ever visited? Y si tuvieras talento artístico, if you had artistic talent. Porque yo yo personalmente no tengo talento en el arte, no. ¿Qué tipo de arte practicarías? What kind of art would you practice? Would you do? ¿Ok? ¿Vale? Sí. Bueno, ustedes van a ver las preguntas en la pantalla. You'll see this on the screen when you go into your rooms. 5 minutos, 7 minutos, 7 minutos para hablar, 7. ¿Qué creen? What do you guys think? 7, around 7-ish minutes? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno. Voy a dividir el grupo en grupos de 2, quizás 3 personas. 3 personas por, sí, por lo general. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que quizás 4, vamos a ver. Sí, bien. Okay, vale. Bueno, and you will see the questions when you go into the room. So if you didn't print them out, see, okay. No se preocupen, don't worry about it. Okay. Y ustedes pueden ver si join, el botón que dice join. Y voy a poner esas las preguntas en la pantalla. Ok, a ver. Y 5 minutos. 5 minutos. Vamos a reunirnos después a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto. O no, quizás a las 7 menos 10 más o menos. Ok.
van a hablar del arte. Uh, ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan quizás 3 minutos más. 3 minutos.
Okay. Vale, bueno, van a regresar dentro de un momentito. Ok, aquí vienen todos. Muy bien. Y espero que van a regresar pronto. I hope everybody gets back pretty quickly. Creo que sí. I think so. Oh, aquí vienen. Here we got everybody again. Ok, excelente. Entonces, sí. ¿Alguien aquí tiene talento artístico? Yo quiero nada. No. Ay, a ver, bueno, entonces sí, a ver, tengo que, antes de todo, before anything else, antes de todo, tengo que decirles que si yo tuviera talento, bueno, sí tengo un poquito de talento, pero, y es un arte, sí, es un arte. Puedo coser. Voy a mostrarles. Puedo coser cosas aquí como esto, ¿sí? Puedo coser. Coser es generalmente hacer ropa, ¿no? Hacer ropa. Y Sí. puedo coser cosas como colchas, quilts, Well, como sí. esto. Ooh. Es mi único talento artístico. El único que tengo, ¿sí? No practico acuarela, ¿no? No pinto con óleos, ni con pinta acrílica, ni nada, ¿sí? Pero sí puedo coser, ¿sí? ¿Alguien más tiene otro talento o no? Yo sé cómo trabajar en el vidrio de colores. Bien. Ok, ok. Sí, es una forma de arte, claro. Claro, es una artesanía, ¿no? Y las artesanías son artes también, son artes. También, ya saben, muchos de ustedes ya saben que mi hija sí pinta, ella pinta. Aquí tenemos, uy, qué pintura rara. What a weird painting. Pero sí, es una exhibición de la universidad. Sí, ella tenía que crear una exhibición
de varias obras y con el cuerpo humano y animales. Qué raro. Y bueno, su modo favorito, su forma de arte favorita es surrealismo. ¡Ay, surrealismo! Tengo que explicarlo esto a su abuelita. Su abuelita no entiende este arte para nada. ¿Qué es esto? Sí, aquí tiene, sí, su exhibición. Y bueno, algunas de su, pero ella sí pinta con óleos y con pintura acrílica, Mhm. pero no trabaja, no trabaja con acuarela. ¿Qué es acuarela? La acuarela. Watercolor. Watercolor. Sí, usan las acuarelas mucho. ¿Quiénes usan mucho las acuarelas? Los niños, ¿no? Oh, Con niños, Legos. sí. Sí, I was trying to think damos muchas veces, damos las pinturas acuarelas, ¿sí? Ujú. A los niños, Sí. ¿sí? Para practicar un poquito más, ¿sí? Pero para los artistas muy serios usan o acrílico o óleo, ¿no? Oil or acrylic, ¿bien? ¿Cuál es su museo favorito? ¿Cuál es su museo favorito? El Louvre. Ok. Yo tengo quizás 2 o 3 museos favoritos, ¿sí? El Museo de Arte, sí, el Museo de Arte Moderna en Nueva York y también el Prado y pues sí, el Louvre, pero estuve en el Louvre 2 horas enteras y nada más. Es larga historia. Bueno, ok. A ver, tenemos otras cosas. Ahora quiero que ustedes practiquen. I want you guys to practice a little bit these other questions, ¿sí? ¿Qué tipo de pintura tienes en tu casa? What kind of pictures do you have in your house? ¿Son paisajes, son retratos o naturaleza muerta? Vale, un momentito. ¿Qué es un paisaje? Landscape. Landscapes, things that show you the land. And our word país is tied into that. ¿Sí? País es country. Si pensamos en countryside, es paisaje. The countryside, el paisaje. Un retrato es Portrait. portraiture, ¿sí? O naturaleza muerta. Dead nature. Wow. ¿Qué es naturaleza muerta? We call it a Still still life. life. We call it Call it still dead. life. I like their words. Qué raro, ¿no? How weird, yeah? Bad. An apple Yeah. might not be bad. En inglés decimos still life, like not moving life. Pero en español el término muy específico es la naturaleza muerta, dead nature, porque no se mueve, it doesn't move, right? Okay. But would a painting with an apple and a banana in it be counted as dead life? Naturaleza muerta, sí, así es, exacto. Exacto, naturaleza muerta. La naturaleza muerta consiste en objetos, Mhm. ¿sí? Pero objetos como de una foto, objetos, flores, frutas, comida,
floreros, vases, así, copas o vasos, es naturaleza muerta. If a human being is in there, it is very seldom naturaleza muerta, right? Because the person in a painting becomes the focus, more so than what is around them. Okay, ¿qué tipo de arte no te gusta para nada? Y cuando hablamos de esto, hablamos de arte, el arte abstracta, el arte realista, el surrealismo, uy, 3 R's, no, el surrealismo, como mi hija, bien, o tenemos también tenemos también el arte religiosa, ¿sí? El arte religiosa, y vamos a hablar de eso. Sí, para mí no es mi favorita el arte religiosa, pero existe, ¿no? ¿Prefieres ver obras de teatro o en vivo o películas? What kind of performing art do you prefer? ¿Sí? En vivo siempre quiere decir live, ¿sí? En el escenario. En el escenario, escenario es stage. On stage, en el escenario, en vivo. Pero en vivo es el término más característico para describir el drama, a play, ¿no? ¿Y quién es tu escritor? Porque la literatura también es una forma del arte, ¿no? ¿Prefieres leer literatura o libros factuales? Sí, libros factuales que no es ficción, no son ficción, no son ficción. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, una vez más, quizás 5 minutos aquí. Maybe just 5 minutes here, ¿verdad? ¿Sí? 5. Sí. 5, ok. Vale, bueno, y aquí va. Tengo que poner las preguntas en los cuartos también. A ver, momentito. Aquí. No, no es. Perdón. Momentito. Otra vez. Trato de hacerlo bien. Aquí. Share the breakout rooms. Y aquí. Mejor, mejor. Tengo que oprimir tantos botones. I gotta press so darn many buttons que a veces comito un error. Sometimes I make mistakes with all those buttons. Hay un montón de botones. There was a ton of buttons. Hay un montón de botones en Zoom. Es muy difícil.
solamente 5 minutos. Vamos a reunirnos a las 7:08, más o menos, 7:09. Ok. A ver. Bueno, vamos a regresar aquí. Vale. Ok, a ver. Bien.
Okay, aquí vienen. I think we got folks coming back now. Uy, poco a poco, little by little. Okay, a ver, okay, muy bien. Excelente. Una Sí, pregunta. Susana. Sí, Susana, sí, dime. So we were talking about escritores, los escritores. Megan mentioned someone. I said, I don't know her, but I couldn't figure out where to put the la. So is it no la conozco or la no conozco? No la conozco. No No la. la conozco. Sí, Okay. no la conozco. Think of them as little Lego blocks. Normalmente no conozco. I don't know. Right. Pero ahora tenemos un problema. I don't know her. I don't know her. Okay. Normalmente no conozco. Whenever we've got a pronoun, whether it's me, te, nos, la, lo, los, las, les, any of those, it's going to take that no block and move it Move it. a Okay. little bit further front. Okay. Okay. So, yeah, and the pronoun will displace that no one step over. Okay. Bien. Yeah. No la conozco. No es posible decir no conozco la. No conozco la. No. No. No la conozco. No la conozco. Se puede decir no conozco a ella, pero Yeah, you can no say that now, but suena it's muy, awkward. no suena bien. Now that doesn't sound right. That sounds awkward to somebody. No conozco a ella. If you totally get a brain fart and cannot remember no la conozco, and you say no conozco a ella, well, you get your idea across, but it will sound odd. Gracias. Now, instead of saying a ella, you could say the whole name. Por ejemplo, no conozco no conozco a Tony Hillerman, un autor. Okay, it is not awkward to say no conozco a Tony Hillerman and name the whole person. But remember, if we're going to use a little pronoun, es buena oportunidad de hablar de esto. This is a good opportunity to talk about that. If we're going to use a little pronoun to replace a whole name of a person, then that whole person's name has to go bye-bye, right? The purpose for using lo or la is for that little word to step in for that whole human being's longer name. So the purpose of the lo or the la is just to shorten it. No lo conozco, no la conozco. Bien. Gracias. Okay. Bien, bien. Ok. A ver, bueno, hay otra pregunta. Bien, bueno, Esteban, dime. See, going back to the video, maybe I got this wrong. I kept looking at it. They used the word cuadro for a piece of art. To me, a cuadro is sobre a frame, and art is obra. Oh, sí, sí. Okay. Buena pregunta. Good question. Cuadro has more than one definition. It's one of those pesky words. It has more. Cuadro can mean a square, literally. Yes, yeah, see. An actual square, the shape. Un rectángulo, no. Un cuadro. Okay. So cuadro can mean a square. Cuadro can also mean a picture of some sort. But cuadro es una palabra muy general. Muy general. No es una palabra específica. Bien, un cuadro puede ser una fotografía, puede ser acuarela, una obra de acuarela, ¿sí? Obra es más específico que cuadro. Obra means a work, a body of work. Una obra de arte. Obra de arte. There are three words that hang together. Una obra de arte, a work of art.
¿Ok? Entonces, para hablar de una manera más específica, es mejor decir si es una obra de arte, if it is a work of art. Obrar is kind of a synonym for trabajar or obrar, but you know, if we take the word obra, a work, it is talking about a product. Okay, the product of a work, you know, the product of a project, the end result of a project es una obra de arte, una obra de escultura. Sí. Así. Okay, una obra de pintura. But they're very big on using obra de arte for works of art. Okay, bueno. ¿Más preguntas o no? Quiero revisar un poquito obras de arte. Works of art. Interestingly, if you use the word obrero, a worker, a person who does work, that usually more connotes somebody who does actual physical work with their hands, which I guess makes sense with art because all art is visual and therefore done, made, created with your hands. Pero hay varias obras de arte. Vamos a ver y yo quiero saber qué piensan, qué creen, cómo te parecen las obras de arte. What do you think about these works of art? Estas obras de arte son obras de artistas muy famosos. Todas estas obras son de artistas muy famosos, artistas de España, artistas de México, artistas de Colombia. Ok, de muchos lugares. Aquí, tenemos obras, saben de... Sí, estas dos. Uy, quiero engrandecer esto sí un poquito. Estas dos obras de arte, ¿sí? Esta obra creo que es una pintura. No. No. Diego Pero Rivera. bien, Diego. casi. Sí, es de Diego Rivera. Diego Rivera era pintor famoso de México del siglo XX, 20th century, del siglo XX. Y, ok, esta es una pintura, pero esta pintura también es de Diego Rivera y aquí tiene su esposa, Frida Kahlo. ¿Sí? Su esposa 2 veces, ¿sí? Porque se divorciaron y entonces se casaron otra vez. Pero, ok, vale. Diego Rivera también era artista que creó muchos murales. ¿Cuál es la diferencia entre una pintura y un mural? Pintura y mural. And you have the term muros gruesos in the video. Pero aquí no hablamos de muros, sino de mural. Mural. Un Es una mural, pintura. está pintado Sí. en un muro. Sí, en una pared, en la pared o en un muro dentro, pues quizás afuera, a veces afuera, sometimes outside, pero muchas veces dentro de un edificio, ¿sí? Un mural es una pintura enorme.
grandísima, una pintura grandísima en toda una pared, en a whole wall, ¿ok? Entonces, un mural es más complicado, ¿sí? Y Diego Rivera pintó murales, por lo general, murales con temas de la cultura de México, con la gente pobre de México, con los indígenas de México, murales sobre la historia de México y los conflictos. Sí. Los conflictos entre los indígenas y los españoles, los conflictos entre las clases, los pobres y los ricos, los conflictos políticos, muchos conflictos. Ok, vale. Y en la época de Rivera, había el muralismo, el muralismo era muy popular. Diego Rivera no era el único muralista mexicano famoso. Sí. También había otro muralista, por lo menos, bueno, pero otro muralista de México que era muy famoso, era Siqueiros. Siqueiros también pintó murales. Y también usó temas de conflicto y de la historia de México. Bueno, ok. Pero si vamos atrás, mucho atrás en la historia, ¿sí? Mucha arte, sí, era como retratos, ¿sí? Y esta es una pintura también, una pintura más famosa. Es una de las 10 pinturas más famosas del mundo. Y es la pintura que se llama Las Meninas. Velázquez. Velázquez, sí, Velázquez. Diego de Velázquez. Y es una forma, sí, la obra de arte es una pintura, una pintura enorme otra vez, pero aquí es mejor ver una parte central de la pintura. Bueno, entonces, este tipo de arte no es arte abstracto, ¿verdad? Es arte realista, ¿verdad? Y bueno, es un retrato. ¿Sí? Las obras especiales de Velázquez se tratan de retratos. Usually portraits. ¿Ok? Porque los ricos, especialmente el rey de España, le pagó o le pagaba, he used to pay him, el rey de España le pagaba a Velázquez a pintar la familia real, los miembros de la familia, ¿sí? Y también pintó retratos a veces así de un hombre. Es otra pintura de Velázquez. Y aquí tenemos otra obra de arte de Velázquez, pero no es un retrato, es más, es una combinación de retrato y paisaje. Es la historia de una batalla muy famosa en la historia de España. Ok, pero por lo general, era muy popular tener
otras pinturas o otros artistas que pintaron cosas más de religión por el patrón, ¿sí? Este arte es de un arte español también que se llamaba el Greco. El Greco era, sí, un hombre de Grecia originalmente, ¿sí? Y era un pintor muy famoso y pintó retratos y no es un esta pintura no es retrato, ¿qué es? What is this one? ¿Qué es? Es una pintura de la ciudad de Toledo. Paisaje. Es un paisaje, ¿sí? Esta pintura a la derecha es un paisaje, it is a landscape, de la ciudad de Toledo, en España, por el Greco. Y también, pero otra vez, la iglesia, los oficiales de la iglesia le pagaban, they used to pay him, le pagaban por pintar cosas o temas de la religión, como este, ¿sí? Esta pintura, es una pintura, es un mural en un convento del Greco, ¿ok? Bien. Sí. Y bueno, esto es naturaleza muerta, es paisaje o es retrato. Es retrato. Es un retrato. Esta pintura es de otra artista español que se llamaba Goya, Francisco Goya. Y Goya empezó a pintar retratos de la familia real de España y también pinturas muy alegres de personas en los campos, divirtiéndose de la naturaleza, pero Goya tenía pinturas muy lindas, muy felices, pintaba retratos y también pintaba cosas muy feas. Goya también pintó pinturas de la guerra entre el ejército de Napoleón y los españoles. También pintó de la mitología de algo muy feo. Saturno devorando a su hijo, Saturn devouring his son. Y dibujó, a veces no pintó. Goya hacía o hizo muchos dibujos solamente con papel y bolígrafo o quizás lápiz, no sé. Pero al final de la vida sí sufrió de la guerra en España entre Francia y España y pintó y dibujó cosas muy feas de sus malas experiencias, ¿sí? Y creo que vamos a hablar del arte moderna más allá la semana que viene porque nos quedan solo unos minutos, ¿ok? Lo que quiero que ustedes hagan, what I want you guys to do for next week, ¿sí? No clase, no hay clase. ¿No hay clase? No, ¿No? Hey, because it's the day before Thanksgiving.
Oh, Hoy es el 15, ¿no? No, hoy es el 16. No, no hay clase No hay clase. el 23. Tienen razón, you guys are right. Wow, no hay clase. Vale, wow. Oh, sí, por Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Uy, ok, bueno, gracias. Ok, no hay clase la semana que viene. Se me olvidó. Wow, I totally forgot. Ok, lo que quiero, what I want you guys to do, lo que quiero es que ustedes vean un video. I will have things for you to prep, but you're going to have extra time to prep it. Es un video de Español con Juan y él va a hablar de las cosas de lo que sí le gusta de vivir en su ciudad. En el video, en el canal de YouTube de Español con Juan, Juan ahora es habitante de Londres, porque trabaja en Londres, enseña el español en una universidad en la ciudad de Londres, pero originalmente es de España, es de Granada, la ciudad de Granada, y en este video va a hablar de las cosas magníficas, ¿sí? Las cosas que le gustan de Londres. I am going to have to give you a list of some vocabulary to help you through that video a little bit. It won't be that much because he talks fairly slowly, but do turn on the subtitles. So what I want to tell you is do turn on the subtitles, but I'm going to give you a vocabulary list because some of the things would be maybe a little bit difficult to look up, and it'll be just easier for you to have a vocab list to reference as you watch that video. And I'm going to have connected to that vocab list, a list of conversation questions for you to talk about a special theme, which will be related to his theme of things he likes about his city. Okay. Bien, entonces va a ser una conversación muy general, ¿sí? Pero pueden hablar de miles de cosas, ¿ok? Bien, so you will have that. And we'll get into our more modern art thing kind of as an opener for the next week. Bueno, entonces, sí, feliz Día de Acción de Gracias. Well, happy Thanksgiving Day. We'll be busy. Personalmente voy a hornear, sí, pastel de calabaza. I will be baking pumpkin pie. Sí, Pastel sí. de calabaza. Yo también. Sí, sí. Okay. La noche antes del Día de Acción de Gracias, siempre horneo mis pasteles. Por lo general, hay dos. Hago dos. Pero este año, no sé, quizás solamente un pastel. Bueno, entonces, feliz Día de Acción de Gracias. Bien. Y esto es todo. Ok, vale. Bueno. Gracias. De Gracias, nada, de Claudia. nada. Fue un placer, como siempre.